Bueno, me dijeron algo en inglés. Bien, primero voy a tratar de dejar algunas sugerencias para mejorar el trabajo en los grupos pequeños. Ya saben, hemos todos soportado problemas que se dieron, obviamente que sin ninguna intención de todos los entes que se anotaron, pero muchos no pudieron iniciar el curso, otros tantos debieron abandonar debido a la carga horaria que tienen. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer ahora es recomponer el funcionamiento de los grupos de manera tal que quienes están solos o los grupos que son de 2 o 3 se puedan reunir con otras personas y volver a montar los grupos de 6 integrantes. Como decía hoy a principio off the record, la idea es dividir y vencer, o sea, dividir al objeto de estudio y vencer. Eh, las lecturas se las pueden repartir entre los integrantes de un grupo, comentarlas, para eso tiene el espacio del foro, ¿no? El foro no busca hacer un registro de reflexiones como si fuera la entrega de una tarea, sino lo que fundamentalmente persigue es que haya un espacio de intercambio. Entonces, si entre todos pueden dividirse las lecturas que se plantean, las pueden comentar y construir una idea común o dos ideas, y hay disidencia en cuanto a lo que interpretan de las lecturas, y trabajar sobre esas opiniones. Esa es la idea y el valor principal que tienen los grupos. Ahora, para recomponer esos grupos, yo ahora les voy a compartir una pantalla. Ustedes acá tienen un grupo, justo me quedo en el grupo 11. Si ustedes se vienen para abajo, donde está la entrega de las tareas, desplazan verticalmente la pantalla, acá les va a aparecer el número de los integrantes, la cantidad de personas que hay. En los que no están, se puede entrar y ver quiénes son los integrantes. Y a partir de allí comunicarse. Por ejemplo, acá son 2 personas, entonces podían comunicar con otro. Por ejemplo, Lorena y María se podían comunicar con Virginia y Viviana a efecto entre los dos grupos de 2 personas, formar uno de 4 y poder abordar más cómodamente la tarea, porque todo trabajo en equipo tiene la ventaja de que entre varias visiones se puede formar o bien una visión común o bien 2 o 3 visiones de manera colaborativa. Ahora, ¿cómo hago para comunicarme? Bueno, pueden ir a participantes, y en participantes, en la primera pantalla, a mí sí me parece que tengo otros permisos como profesor, pero si van acá arriba, donde dice lista de usuarios, que por defecto está marcada la opción resumen, van a detalles de usuarios, y ahí sí, en los detalles van a aparecer todos los correos electrónicos de las personas que están en cada curso. Y allí, vía mail, puede encontrar otra forma de comunicarse. ¿Le ha quedado claro? Si no le queda claro alguna parte, escriban ahora en el chat, que Leo me avisa, y en todo caso reitero. Y lo otro que tienen es cuando... Silvia levantó la mano, no sé si quieres aprovechar ya que hiciste la consulta. Sí. Silvia. Sí, hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, Ricardo, porque yo fui una del grupo 5 que al principio me junté con alguna de mis compañeras, pero hablamos y después no se resolvió nada, y veo ahora bajando todo esto que en los nuevos foros no aparece el grupo 5. No sé si es que no recibiste mi trabajo. Yo te lo mandé más o menos como lo pude hacer sola, pero... Lo vuelvo a mirar. Si lo estuviste, debe estar.
En todo caso, te pido por las dudas que me reiteres en un mail mañana o pasado. Me mandas un mail Ok, y vuelvo gracias. a mirar. Y lo otro que Acá tiene... Carlos dice que, o sea, nos comunicamos y arreglamos entre nosotros, ¿no? ¿Entendí bien? Dice Carlos Yo Barrios. creo que sí, porque la primera vez arreglamos nosotros y no todos los grupos tuvieron un buen funcionamiento. Entonces prefiero que ustedes hagan los contactos, y ya sea porque se conocen o porque vieron que un grupo son 2 y ustedes son 4, forman uno de 6, allí pueden trabajar juntos, sin la interferencia de los profesores. Si les parece bien, creo que puede ser una buena medida. Sí, acá está preguntando. ¿Hay alguien más, Alejandro? Alejandra, ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me confundí de grupo también. En un inicio estaba en el 6, después aparecí en el 5, me volví a enganchar en el 6 y estoy trabajando con la gente del 6. ¿Tá? Yo participé en el foro en el 5, pero quedé sola. Podés quedarte allí. Y lo otro que les voy a sugerir, cuando hagan los arreglos en los grupos, es que en el foro de Socorro Auxilio Help, este es un foro que tiene supervisión obligatoria, es decir, que todo lo que ustedes escriban allí le va a llegar a todos los integrantes del curso. O sea que entren, cuando tengan armados los foros, y añadan como un nuevo tema de discusión, nueva integración, o la integración si se mantiene la misma del equipo, tanto, y ponen los nombres. Así ya queda consignado el registro de los equipos de trabajo. Y si alguien queda solo, que vea los equipos donde hay espacio y se pueda unir sin problemas. hay varios comentarios y si Sí, me dejas, sí, dale, sí. a ver, voy viendo, porque Agustín sugiere solucionar ahora, pero bueno, entre todos obviamente no lo vamos a poder solucionar, más allá de las explicaciones que pueda dar vos, Ricardo. Somos 163 participantes. ¿Nos podemos unir solo entre equipos o puede ser con otro grupo? Del mismo grupo se pueden unir, ¿verdad, Ricardo? Sí, 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 claro. Sí. Agustín dice que está solo, que busque entonces, como decía Ricardo, para unirse en alguno de los grupos. Claudia, que si está a tiempo de hacer la tarea, que ya no pudo todavía, bueno, hay que unirse, buscar algún grupo y Sí, unirse, si no está está a tiempo. trabajando con el grupo en el que está asignada. Hay una calendarización de actividades y entregas, bueno, como la puede tener cualquier curso, y eso nos ayuda a estar organizados. Pero también tenemos conciencia de que lo importante es la producción, y si se atrasan algún día, no hay problema, no vamos a hacer el problema, no es un curso arreglado como podría ser otro. Aparte, ya hemos conocido bien el tema de los tiempos con los que van quedando los docentes para poder dedicarle a actividades extras a lo que es la vida diaria, en la familia y en el trabajo. Por lo tanto, si se atrasan algún día, no va a haber problemas. Hay muchos que dicen que terminaron entregando solos o solas. Sí, sí. Bueno, ellos van a tener que ir a la entrega de trabajo y tratar de buscar allí los encuentros. Y varias preguntan, Ángela, por ejemplo, estoy en algún grupo, ¿dónde me fijo? María José, si podrías explicar de nuevo dónde se fija en qué grupo estoy. Sí, me fijo de nuevo, lo explico de nuevo, voy a cambiar de grupo, vamos a tomar otro, grupo 6. O sea, lo primero es ir a la evaluación, a la entrega de la tarea, y al ingresar allí van a ver los trabajos entregados y las personas que integran esos trabajos. En función de lo que están viendo allí, si están solos, pueden integrarse a cualquiera de otro grupo, siempre y cuando el otro grupo no tenga 6. En último caso, si justo hay equipos que son todos de 6 y queda una o dos personas solas, no, tampoco va a haber problema en que
algunos grupos se formen con 7, pero tienen que buscar allí a los grupos en los cuales quieran integrarse, como ya dije recién, si conocen a alguien o a alguno de los participantes y lo quieren hacer por esa razón, lo hacen. La idea que ustedes ahora en estos días, mientras van tomando contacto con los materiales de la lectura, busquen también con quién integrarse y poder trabajar de ahora hasta el final del curso. Antes de darle la palabra a Giovanna, que levantó la mano, dice si ya se retiraron los nombres de las personas que no participaron en la lista. Eso no lo hacemos, ¿verdad, Ricardo? Se tienen que organizar entre los mismos miembros. De donde están los equipos de trabajo, están formados acá arriba. Acá hay, hay espacios en blanco, y estos son correspondían a las personas que habían solicitado la baja del curso. Si entran a participantes, por ahora van a estar solos los que se han mantenido y nos han avisado que quieren dejar el curso por sus debidas razones. De todas formas, lo más seguro para saber quiénes efectivamente están trabajando es ver quiénes hasta el momento han entregado los trabajos. Giovanna Dávila quería intervenir. Giovanna, adelante, ponete el audio. Giovanna Dávila, el audio. Bueno, seguimos. Giovanna, ¿sí? No, ya mandé el chat, gracias. Bien, gracias. Bueno. Entonces... Y Giovanna lo que dice en el chat, Ricardo, es que estaría bueno que entendiéramos que una cosa es el grupo al que pertenecemos y otra el equipo de trabajo. Bien, vamos a aclarar más esa parte entonces. Vamos a mostrar. Estos son todos los cursos que hay. Quizás el problema fue que nosotros utilizamos la palabra grupo para identificar cada uno de los cursos. Se crearon 11 cursos. Y ahí puede haber salido la confusión. Cada uno de estos 11 cursos tiene a la interna equipo de trabajo. Y ahí en un primer momento estaban consignados los nombres de las personas. Equipos que son identificados también, como dije recién, en las entregas de los trabajos. Es decir, tenemos 11 cursos, que cada curso se llama Educar en Línea Grupo 1, Educar en Línea Grupo 2, así hasta Educar en Línea Grupo 11, y dentro de cada curso hay equipos de trabajo, o había equipos de trabajo que tienen 6 integrantes cada uno, o que tenían 6 integrantes cada uno. No sé si ahora quedó claro. Bueno, María Noel dice que llevamos 20 minutos de clase y esto está perfectamente explicado en la página, perdón, pero ya lo has explicado varias veces. En todo caso, una aclaración, estas instancias de Zoom no es que sean exactamente una clase presencial, sino que hay un espacio justamente para compartir estas dudas, porque lo que nos interesa es facilitar y, bueno, que quede lo más claro posible para poder seguir trabajando de la mejor manera. Pero bueno, ya le hemos dedicado igual un tiempo, Ricardo, si te parece. Adriana de Vera tiene una consulta, la mano levantada. Adriana. Hola, buenas tardes para todos. Hola. Yo quería hacer una consulta sobre el tema de la intervención en los foros y
no sé si es a tiempo ahora la pregunta, pero si, por ejemplo, otro integrante nos cuestiona, nos pregunta, ¿nosotros debemos responder ahí mismo o va a haber otra instancia donde haya ese intercambio? No, es así. Los foros fueron creados para que los que están trabajando juntos tengan un espacio para intercambiar ideas. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Sí, no, yo me refiero no a los foros de intercambio para generar el concepto, sino una vez entregados los trabajos, que había que comentar el trabajo de otros compañeros, y esos compañeros nos hacían preguntas o cuestionaban alguna cosa que nosotros teníamos en ese trabajo, si nosotros contestamos ahí mismo o va a haber otra instancia. No es necesario, no es necesario que conteste. Si quiere contestar, lo pueden hacer, pero no es necesario, porque en ese caso el trabajo es para que quien sale a recorrer a los otros grupos reflexiones sobre lo que elaboraron y deje así un aporte, digamos, un aporte positivo y un aporte que interpela. Y que no Bien. el aporte positivo la van a ver y la interpelación la pueden tomar en cuenta para futuras actividades, pero no es obligatoria tener que contestar. Bien, muchas gracias. Y Erika dice que forma parte del equipo 6, somos 5, pero un compañero nunca se manifestó, no logramos comunicarnos con él. Ya no esperen a los compañeros, ¿verdad? Ya no esperen. Los que están, trabajan y siguen adelante. El que ya no se conectó, una pena. Bien. Entonces pasamos al tema de hoy. Bueno, y el tema de hoy tiene que ver con las redes. Y acá puse un poco poético porque justo coincidió que tenía algunas frases para usar y me acordé de un poema no, una canción que me venía bien, entonces dije, bueno, vamos a dejar volar la imaginación y enredamos las aulas con 3 frases y una canción. Enredar con doble sentido. Un sentido que tiene enredar, de entorpecer un poco el normal funcionamiento que tiene y hacerlas mirar hacia otros formatos, otra forma de trabajar, y enredar en el sentido de poner sobre la mesa el tema de las redes, en educación. Antes, brevemente, de la reunión anterior habían quedado, si mal no recuerdo, 2 temas que habían dejado algunas dudas. Uno era el de educación a distancia, que rápidamente lo voy a decir, que el tema de educación a distancia viene desde la época que se trabajaba con medios escritos, envío de textos, pruebas, etcétera, la radio educativa, la televisión educativa, que no implicaba el uso de las TIC. Se ha continuado empleando ese término, no todos los autores lo utilizan, pero muchos utilizan aún hoy el tema de educación a distancia cuando se refieren al e-learning. Yo prefiero separar y dejar más educación a distancia para lo que fue tradicionalmente ese movimiento que acá en Uruguay empezó más o menos, si mal no recuerdo, a mediados del siglo pasado, y dejar e-learning, e-learning y la otra terminología para lo que es la educación o la enseñanza basada en la tecnología de la información y la comunicación. Y con respecto a la presencialidad también había quedado alguna duda, y yo lo había dicho, era que en las aulas físicas hay 2 tipos de presencialidad que son necesarias para que funcionen, ¿no? Una es la geográfica y otra es la temporal. Porque si no estamos todos presentes en un mismo lugar a una misma hora, de acuerdo a ese sistema de trabajo, las clases no se podían llevar normalmente, y ahí vendrían problemas de abandono, de poca presencialidad, etcétera, etcétera. Pero que en el ámbito virtual aparece otro tipo de presencialidad que no es física,
sino que se da más bien a nivel conceptual o a nivel de alteridades, que es cuando uno se conecta a través de estos medios con otras personas para generar un discurso, para estudiar, para analizar temas, para crear algún producto, o cuando se une para dar soporte, para dar apoyo a algún estudiante o algún colega, porque una de las cosas, el problema que tiene este sistema es que la sensación de soledad pesa y se hace sentir muy fuerte, especialmente en estudiantes. Entonces, el apoyo del docente, esa presencialidad, ese ponerse en contacto en términos afectivos con los estudiantes, es mucho más necesario en este ambiente que de pronto en un aula física común, donde a veces un gesto, una sonrisa, un movimiento puede transmitir mucho más que en estos espacios que no siempre tenemos el recurso a tener una imagen. Y aunque tuviéramos siempre las imágenes presentes, lo que podemos ver de los estudiantes es simplemente una parte, ¿no? Perdemos bastante por el tamaño de la propia imagen, de la gestualidad, de los movimientos, etc. O sea, queda más o menos en esos términos, quería aclarar. De todas formas, si siguen dudas, las planteamos para después. Y ahora vamos a entrar en el tema de lo que es las redes, el trabajo en redes, que no es un tema alejado, no es desconocido para las instituciones educativas, puesto que las redes se han trabajado desde hace mucho tiempo. Lo único que las redes, unidas a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, ya tienen sí, una edad menor. En las 2 últimas décadas, un poco más quizás, empezó a trabajarse ese concepto, se unieron conceptos de redes sociales, empezaron las redes tipo Facebook, tipo LinkedIn, sus orígenes, y todo lo otro que ha permitido el establecer contacto entre personas mediadas por la tecnología. Aún así, la red se mantiene como un sistema ecológico, es un sistema integrando por personas, y una clave ya lo saben, del sistema ecológico es que los integrantes no todos persiguen los mismos objetivos. Sin embargo, aún así, los sistemas ecológicos funcionan. Y solamente mirando la naturaleza nos damos cuenta de ello, porque en la naturaleza encontramos claramente animales que quieren comerse a otros y otros animales que no quieren ser comidos. O sea, hay ideas diferentes en cuanto a la supervivencia, pero objetivos encontrados, pero los sistemas ecológicos, si se mantienen como tal y los humanos no intervenimos de una forma tonta, no tendrían por qué dejar de funcionar. Entonces, en base a eso va a acabar la primera frase. Esta es una frase que se le han atribuido a muchas personas, una de ellas es a Galeano. También aparecen algunos presidentes de África que se han apoyado en ella. Así que si les voy a decir a quién pertenece realmente, no sé. Sé que Galeano, entre otras personas, la ha utilizado. Y tiene que ver también con el tema de las tecnologías, porque si una cosa que nosotros no podemos hacer es quedarnos con los ojos cerrados cuando llegan y nos ofrecen toda esta parafernalia de recursos que son muy atractivos, que son nuevos, novedosos para nosotros, que abren un abanico de una cantidad de posibilidades, muchas de ellas para utilizar en la educación. Entonces, el primer consejo frente a eso es dudar. Y dudar no quiere decir ponerse en contra porque sí, sino que tiene que ver también con el hecho de ponerse a reflexionar, a ver si, para qué sirve, qué es lo que nos dice. Un ejemplo. Aclaro que este ejemplo lo tomé de un artículo de Cabero del año 2005, o sea que le llevo la ventaja de estar analizando un artículo 15 o 16 años después de escrito. Pero muchas veces cuando nos presentan los beneficios de un uso de la tecnología, o de un uso de metodologías
de las que sea, no tienen por qué referirse específicamente al uso de la tecnología, se contraponen frases como por ejemplo la formación basada en redes. Permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje. Y esta anuencia de que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje, yo lo he visto escrito en muchísimos lugares y no siempre referido al uso de las redes. Entonces, tiene que ver que en el sistema educativo hay dos actores, con roles que a veces son intercambiables, ¿no? El docente y el alumno. Generalmente el docente enseña y se pretende que el alumno aprenda, pero muchas veces el alumno es el que enseña y el docente debería ser el que aprende. De todas maneras, el respeto al ritmo de aprendizaje de un estudiante no tiene que ver solamente con el uso de la formación basada en redes, sino que tiene que ver con la forma en que trabaje el docente, y tiene que ver también con los espacios que los sistemas educativos le dan a ese tipo de trabajo. Es decir, que podrá ser un fundamento de la formación basada en redes que el estudiante vaya a su propio ritmo de aprendizaje, pero que sea fundamento no quiere decir que se logre siempre en los sistemas educativos, ¿no? Recuerden que nosotros estamos atados a un tiempo, a un año lectivo, y dentro de ese año lectivo hay que cumplir con determinados objetivos. Entonces, por eso es dudar para escudriñar y tratar de desentrañar qué es lo que me proponen y ver si hay que analizarlo. Es decir, negarse con fundamento es una decisión inteligente. Apoyar con fundamentos es una decisión inteligente. Y si usamos la lógica de los tres estados de los samaraes, dudar o el quizás con fundamento también es una decisión inteligente. La cuestión es no aceptar todo de ojos cerrados. Y entonces nos queda, después de dudar, empezar a explorar qué otras opciones tenemos. Y bueno, tenemos varios recursos en los cuales nosotros nos podemos apoyar para conocer más sobre un tema, a la vez que para aprender. Y dentro de esos espacios nuevos que han aparecido en las redes, hace unos años se han desarrollado mucho lo que se han llamado entornos personales de aprendizaje. Acá está la sigla en inglés. Este es un entorno personal mío, que hice ya hace un tiempito, basado en no me acuerdo en qué autor. Y los entornos personal de aprendizaje se conceptualizan como espacios que una persona va formando a lo largo de su vida, y que si de alguna manera los explicita y los reconoce, le puede servir específicamente también para poder aprender, y muchos lo proponen como una alternativa a la enseñanza reglada de las escuelas. Claro, para que un entorno personal de aprendizaje funcione así, tiene que estar unido a otros conceptos que se relacionan, como por ejemplo lo que se habla de aprendizaje flexible, de educación abierta, los cursos MOOC, que son abiertos y que ofrecen enseñanza de la más variada especie, los grupos de trabajo, los grupos de investigación. Y se basan en un compromiso muy alto de quien decide a través de este espacio realizar su propio aprendizaje. Y acá yo lo que hice fue separarlo en herramientas de lectura, que son las herramientas donde una persona se puede informar, ¿no? Que son revistas, actas de congreso, bibliotecas, etc. Estas son herramientas de lectura participativa, porque en este caso lo que yo hago es ir a ese lugar para buscar algún tipo o a esos lugares para buscar algún tipo de información. Hay otra que son estrategias receptivas, que tiene que ver cuando uno se suscribe en búsquedas temáticas o temas de interés
a distintos lugares, como puede ser revistas, editoriales, o búsquedas automáticas. O sea, esto es parte de la información, pero no es la única forma que uno genera conocimiento, porque también genera conocimiento a través de herramientas de reflexión, que acá tiene que ver en aquellos espacios que uno entra a producir algo, ya sea en el caso mío, talleres, MOOC, cualquier tipo de curso que realizo para mi institución, o producciones externas como este curso, la elaboración de mapas conceptuales, mundos virtuales y todo aquello que yo pueda compartir hacia afuera, hacia otras personas. O sea que son espacios donde necesariamente debo estudiar, debo analizar, reflexionar para producir algo que pueda ser compartido con otras personas a través de lo que se llaman herramientas de relación, que es lo último, que son los espacios en los cuales se puede interaccionar. O sea, redes sociales, congresos, grupos de estudio, grupos de investigación, grupos de desarrollo, cualquier otro tipo que implique una interacción con otras personas en la cual es compartir. Es decir, que este espacio, que es incompleto, porque yo lo hice realmente hasta que me aburrí de hacerlo, pero si una persona está aprendiendo y se está manejando y está avanzando en su formación profesional, también tiene su entorno personal de aprendizaje. Quizá no lo tenga explicitado, pero lo tiene. Y a veces explicitarlo puede ser bueno porque nos empieza a mostrar de qué manera nosotros vamos aprendiendo y dónde cargamos más las tintas al momento de generar nuestro conocimiento. Esto es a título de informativo porque no es uno de los contenidos de este curso, pero me pareció importante mostrarlo. Y entonces no solo abrimos espacio a las dudas, exploramos para informarnos, sino que también, de alguna manera, tenemos que tomar partido en aquellas innovaciones, en aquellas ideas que se nos presentan. Y un día me puse a pensar cómo se dan a veces cuando se presentan los cambios en general en el sistema público oficial, porque esto lo hice pensando en los cambios que me había tocado recibir a mí como docente. Y entonces empecé a imaginarme los escenarios y bueno, me salieron solas las ideas. La primera fue pelota frontón, ¿no? Y quien ha jugado al frontón sabe que cuanto más fuerte le pega con la paleta a la pelota, más fuerte la devuelve el frontón. Algo similar sucede con los cambios. Cuanto más fuerte se quieren imponer, con mayor fuerza se puede generar el rechazo. O sea, la imposición decretada generalmente no es buena para este tipo de cambios. Lo otro, le llamé el canal repetidor. Es la presentación de cambios, generalmente en forma de cursos, en el cual se capacita con muy poco tiempo. Son los cursos que se llaman tipo de comida rápida, fast food, o sea, cursos que dejan muy poco tiempo a la reflexión y dan mucho tiempo a incorporar contenidos, que muchas veces lo que logran es simplemente la repetición, pero no la internalización de lo que significa, de lo que se pretende lograr con esos cambios. Lo otro es el diálogo de sordos, que suele suceder cuando quien propone un cambio y a quien le he propuesto el cambio viven en universos diferentes, que generalmente se puede dar porque la propuesta de cambio no conoce la realidad, no conoce el escenario donde se va a aplicar. Entonces la propuesta que se presentan tiene poco contacto con la realidad. Por lo tanto, quien recibe la propuesta a veces no la entiende. Y así es como diálogo de sordo. Uno está en un espacio haciendo su contrapropuesta, otro está en otro espacio formalizando una propuesta, pero el encuentro muy poco se da.
Y entonces lo que nos queda para los que les gusta la filosofía y les gusta Habermas es la acción dialógica. Y es el diálogo. Y el cambio, cuando hay diálogo, ya lo he mostrado en infinidad de libros de Paulo Freire, puede llegar a buen puerto, pero lo importante del diálogo es reconocer que en la otra persona hay un interlocutor. Y si yo reconozco a un interlocutor válido, tengo que reconocer también que la otra persona puede tener razón y yo puede ser que no tenga razón. Y entonces debería cambiar de opinión y modificar lo que estaba proponiendo. El diálogo, cuando es diálogo, implica eso, ¿no? Reconocimiento del otro como un otro yo y como un otro yo que tiene también un valor. La frase 2. Recurro aquí a Steve Jobs, quien dice que si se pregunta al último día de mi vida qué es lo que voy a hacer, y si la respuesta, si querría hacer lo que estoy haciendo hoy en mi último día, y la respuesta era no durante muchos días, se sabía que necesitaba cambiar algo. Entonces la cuestión es qué es lo que necesitamos cambiar. Y una de las cosas que propone este espacio es que el aprendizaje se puede realizar fuera de las aulas, no es ninguna novedad, pero que fuera de las aulas realmente hay propuestas que sostienen que no hay por qué recurrir a los espacios formales educativos para que las personas aprendan y se desarrollen, y que el aprendizaje a lo largo de la vida tiene mucho de esto. Y aquí aparece los fundamentos de lo que es el aprendizaje en redes a través de los postulados de George Siemens, que también hay que tomarlos con pinzas. O sea, acá vuelvo a lo que decía antes de el dudar, el pensar. Porque el conectivismo, que puede apoyar lo que es aprendizaje en redes, habla de la importancia que tienen las conexiones que se realizan entre las personas, y que a veces es más importante saber cómo funcionan esas conexiones y dónde puedo encontrar yo la mejor conexión para producir conocimiento, que el hecho de saber. Y que en la medida que mantengo esas conexiones, es que yo puedo ir creciendo, ir alimentando y manteniendo esas cosas, esa suerte de conexiones de manera tal que pueda ir haciéndola crecer a medida que voy aprendiendo, voy generando nuevo conocimiento, voy compartiendo mi conocimiento frente a otras personas, y voy tomando decisiones, que como lo dice el postulado del conectivismo, la toma de decisiones también es una forma de aprender. Ahora, le dije tomar con pinza, porque también Siemens dice que el aprendizaje se puede producir fuera de las personas, en las redes. Y bueno, yo particularmente no comparto eso, el aprendizaje es una construcción humana y no de máquinas. Y Siemens también dice que a veces lo que importa más son las conexiones, que lo que pasa en las conexiones, que el flujo va en las conexiones. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí cuando me sentaba frente a las computadoras era una frase que decía que si a una computadora le entra basura, le va a salir basura. O sea que en este caso las conexiones y el contenido que fluye por las conexiones son los dos igual de importantes. Si alguien quiere profundizar, puede analizar conectivismo, pero le voy diciendo que tiene cosas que son muy interesantes y muy válidas para el aprendizaje en redes, pero hay otras cosas que hay que tomarlas con cautela y algunas desecharlas. Lo otro, Internet como medio. Algo de esto ya le había mencionado, es decir, la forma que Internet nos cambia la cultura, y acá utilizo un poco de humor, ¿no? Cómo nos ha cambiado lo que es Google, ¿no? No solo porque es o el mejor buscador con el cual podemos encontrar hoy por hoy,
sino que el hecho de habilitar el sistema por el cual nos podemos comunicar oralmente hace que el decir OK Google ya ni siquiera necesitemos escribir. O sea que ya empezamos a conectarnos mucho más fácilmente que sentarse a abrir el Google y ponerse a escribir. Y eso de alguna manera también va cambiando la forma en que uno está buscando información. Yo tengo muchos libros, he adquirido muchos libros digitales. Y cuando estoy con un libro de papel, extraño la facilidad de buscar términos que tiene el libro digital. Y cuando estoy en el libro digital, extraño la facilidad, es decir, el hecho de tener el libro en la mano, tocarlo, de dar vuelta a las hojas, ¿no? O sea que soy de la época bisagra, digamos, entre lo digital y lo físico. Pero lo que es cierto es que Internet ha cambiado nuestra cultura a punto tal de haber generado una cultura en Internet que se nutre de distintas culturas de todo el mundo y que es lo que permite en muchas ocasiones que se puedan generar equipos de trabajo o o grupos de personas que comparten un espacio en Internet en función de algún interés particular, sin necesidad de compartir los mismos usos culturales. Por ejemplo, el uso de la netiqueta o la etiqueta de Internet es uno de los ejemplos de esa cultura construida en la red. Y lo último tiene que ver con la inclusión de las TIC, y vuelvo otra vez al tema de la innovación educativa, que ya lo había mencionado hace 15 días, y acá simplemente lo voy a puntuar, ¿no? Evidentemente innovar no se puede hacer de un día para el otro, es un proceso que lleva su tiempo, se va construyendo gradualmente y con el colectivo, en este caso de los docentes. Es una cuestión que tiene que ver con el lugar y el tiempo en el cual se produce. Así que quiere decir que una innovación educativa en algún otro país no tiene por qué funcionar si ella fue exitosa de la misma manera en nuestro país. Va a transformar el ámbito de trabajo, el ámbito de aplicación, y va a transformar sobre todo a las personas. Compromiso e implicación, ya se lo mencioné hace 15 días, pero eso es fundamental y es un cambio estructural que se da más en las personas que en las cosas, ¿no? Con esto quiero decir que por más que tengamos una computadora a mano y que todos nuestros estudiantes tengan computadora, eso no significa por sí que es una innovación educativa. Es un cambio, sí, sin duda. Pero de ahí que sea una innovación educativa, tiene que correr mucha agua bajo el puente, tiene que haber unos cambios en metodología, que en algunos lados ya se han dado, obviamente, no sé si en todos lugares. Porque la innovación educativa, en mi concepto, también tiene un componente de disrupción. Yo utilizo disrupción en el concepto que lo utiliza en francés, o utilizaba en francés Jean-Marie Drew, que él decía que la disrupción significa el quiebre de algo que estaba estatuido hacia una cosa dinámica y que cambia totalmente. O sea, es una vuelta de página, es una cosa totalmente nueva. Ese era el concepto que daba él así, rápido y pronto, a la disrupción. Y la última frase no es de Mario Benedetti, sí es mencionada por Mario Benedetti, creo que es en Perplejidad de fin de siglo. Es un mural que alguien comentó que lo había visto en Quito y que mucha gente lo ha utilizado. Cuando ya tenía respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Y la cuestión es acá la relación entre respuestas y preguntas. ¿Qué es más importante? Si tener respuestas o tener preguntas. ¿Qué es lo que nos puede movilizar más y qué es lo que nos puede hacer reflexionar y actuar más? Y yo me juego a las preguntas. Y por eso voy a utilizar
algunas frases, algunos aforismos en realidad, de Jorge Wagensberg, un español que ya falleció hace 2 o 3 años, escritor, filósofo, físico, que escribió un libro en 2012, que es este que ven allí, que se llama Más árboles que rambas, y allí hay una parte que se ocupa mucho de lo que son las preguntas como movilizadoras y como constructoras de conocimiento. Y saco 4 aforismos de él para compartirlo con ustedes. El primero dice: por tradición, es la respuesta frecuente, desafiante a una pregunta fresca e ingenua. Dicho de otra forma, porque siempre se hizo así. Dicho de otra forma también, no me corresponde a mí, no es mi tarea. Y a mí esto me hizo acordar hace muchos años, frente a un planteamiento que hice cuando todavía estaba activo en primaria. La respuesta que obtuve fue que fue negativa porque nunca se había hecho así. Entonces, claro, no era si mi propuesta era mala, era más o menos, o era buena. Nunca se había hecho así, por lo tanto no había por qué cambiarlo. Que es la lógica que a veces tienen los sistemas. La zona de confort se define a tabla. Una respuesta ya es buena si consigue rehacer la pregunta. Y esto es fundamental, porque de pronto no es cuestión de buscar todas las respuestas, sino es cuestión también de no quedarnos sin las preguntas. Y si encontramos respuestas que nos satisfacen, de pronto rehaciendo la pregunta, y esto es muy bueno para los investigadores, podemos entrar a acercarnos más a nuestro objeto de estudio. La tercera frase: una buena pregunta no tiene por qué conducir a una respuesta, a veces basta con que conduzca a otra pregunta que sí tenga respuesta. Esto es como jugar a la ciudad sitiada, el empezar a preguntar y a buscar preguntas que nos permitan ir llegando al objeto de estudio. O frente a una propuesta de innovación o de cambio, empezar a preguntar, a inquirir, preguntar, pero realmente para saber, no preguntar para molestar, preguntar para saber. A veces molesta más cuando uno pregunta para saber de qué manera se van a hacer, por qué, cuáles son los fundamentos, etc. Y a veces todo ese cúmulo de preguntas nos puede llevar a una pregunta fundamental que sí tenga respuesta. Y cuando parece que se acaban las preguntas, que ya hemos logrado una gran cantidad de respuestas, o pensamos que tenemos la respuesta necesaria, este aforismo me parece genial. Porque Wagenberg dice que cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Y eso nos da un cambio fuerte, grande, que realmente transforma, que hunde una cuña muy importante. Y un ejemplo muy sencillo. Cuando yo empecé en el tema del uso de la tecnología en la educación, que hablábamos de informática educativa, la pregunta era si es conveniente utilizar las computadoras en la educación. Estoy hablando de 1985. Ya hace un par de décadas, un poco más, ya esa pregunta dejó de tener sentido. Ya no era lo importante saber si era importante, sino que empezamos a transformar, porque ya la tecnología había entrado. Entonces nuestra concepción como docentes nos llevó a preguntarnos de qué o cuál es la mejor manera de utilizarlo. O sea, ya no había que preocuparse si era bueno o era malo. Ya estaba, ya se había metido. La tecnología entró a la escuela sin pedir permiso y entró de la mano de los alumnos y de los docentes. Lo que pasa es que de los docentes con restricciones en el uso, o porque no sabían bien cómo, o porque no se permitía el sistema. Pero los estudiantes, mucho más abiertos, mucho más atrevidos los estudiantes, la empezaron a utilizar y se empezaron a comunicar y empezaron a generar su identidad y empezaron así a ser parte de su vida apoyada en la tecnología. Y acá la canción que me quedaba para tocar el tema de la cultura, la última estrofa de Canciones Santa Marta de Tabanba y Carrero,
porque en todo esto también tiene que ver la cultura, porque nosotros no podemos aceptar tampoco así como así cualquier cambio que venga de la tecnología, porque la tecnología no es neutra, viene cargada de valores, de formas de uso que pueden responder a valores, formas de usos y políticas de otros países, que no tienen por qué ser ni mejor ni peor que las nuestras, que pueden ser distintas. Y entonces, si empezamos a pensar en esos términos, nos vamos dando cuenta de cuántos cambios culturales se han producido en nuestro país sin que se haya dado tiempo a saber si eran buenos, si no eran buenos, si no lo podíamos modificar, si no lo podíamos adaptar. Y quizá lo más claro es pensar en Halloween, porque a mí me sorprendió mucho hace unos cuantos años, cuando leí una noticia que en una escuela rural se festejaba Halloween. Entonces, pero Halloween, ¿cómo? ¿De dónde viene Halloween? Nos sentamos, capaz que Halloween tiene toda una impronta cultural que puede ser parecida, pero es distinta a la nuestra. Entonces, bueno, festejamos Halloween, ¿de qué manera? ¿Por qué con dulce? ¿Por qué así? Muchos cambios de estos no llegaron, o mejor dicho, llegaron sin pedir permiso, se instalaron y no dieron tiempo a la reflexión. Y entonces cuando nosotros pensamos, el viejo y querido triángulo didáctico que todos los docentes lo conocen, triángulo que se transformó cuando aparecieron los recursos tecnológicos, y ahí estas relaciones que teníamos a los tres elementos conectados unos con otros, se empezó a romper un poco con la llegada del medio. Y las relaciones que empezó a establecer el medio, empezó a generar distintos triángulos, y en especial en el cual el estudiante, a través del medio, podía llegar al conocimiento sin necesidad del docente, sin necesidad aparente, voy a aclarar, del docente. Y si a todo esto nosotros le agregamos que el COVID-19 nos ha dejado sin, por lo menos por ahora, el contacto personal y físico entre estudiantes y docentes, bueno, la gran pregunta es, y la estamos respondiendo y pagando quizás con sangre, sudor y lágrimas, ¿de qué manera y cuál es la mejor manera de lograrlo? Y volvemos al tema de la cultura. Lo que tenemos que tratar de mantener siempre, más allá de la distancia, es la impronta cultural que se genera en nuestro país, en las aulas, y la manera en que nosotros nos conectamos y nos comunicamos con nuestros estudiantes. Hay un artículo que está en un libro que se llama Educación, Cultura en tiempos de globalización, de Carvajal Fruto, que es muy interesante porque nos plantea el tema de la cultura, ¿no? Porque ahora, como estamos todos a través conectados a través de Internet, quizás pese un poco más en la clase la cultura que viene de Internet, es decir, los usos culturales de Internet, que, como dije, son distintos a los usos culturales que podemos tener en el espacio físico, ¿no? Entonces partimos de la base que, bien, todo individuo es pluricultural, ¿no? O sea que cada uno de nosotros está permeado por distintas culturas, algunas que son heredadas, que son las que se llaman las verticales, otras que son las horizontales, que son las que nos rodean y con las cuales nosotros nos comunicamos y vamos construyendo nuestra identidad. Pero acá lo que importa que frente a toda esta culturalización, cultura global o globalización de la cultura, es la idea que está acá abajo de educación y escuelas inclusivas, ¿no? O sea, la clave para mostrar, entender y conciliar las distintas culturas, y más ahora que nosotros estamos recibiendo una gran oleada migratoria que se han instalado en nuestro país, que, bueno, a mí al principio me sonaba extraño oír el acento, el cantito que tienen
los centroamericanos, por ejemplo. Hoy ya estoy mucho más, evidentemente, como todos, mucho más acostumbrado. Pero ¿de qué manera nosotros integramos esa cultura? O sea, ¿de qué manera integramos la cultura de nuestros alumnos uruguayos, la cultura de los niños y jóvenes que han migrado a nuestro país, la cultura de Internet? ¿De qué manera la conciliamos sin que una se imponga a la otra? ¿De qué manera las entrelazamos para ir construyendo una nueva cultura? Que de alguna manera eso es lo que nos ha mostrado la historia de nuestro país, el ir construyendo nuevas culturas también en función de las oleadas migratorias. Y remarco acá la idea de inclusión, porque la inclusión viene con el concepto de es para todos. Pues incluir significa llegar a todos, y eso es clave. Y entonces, frente a esta oleada cultural que tenemos, el uso de Internet, las redes sociales, lo que nos va quedando también no solo es el descubrir una metodología, sino también el pensar cuáles son los usos más comunes que nosotros podemos utilizar en la metodología. Utilizar como una estrategia, para poder lograr un resultado educativo a través de una cosa muy sencilla. Esta foto la saqué ya hace unos cuantos años en la esquina de Soriano y Paraguay. O sea que le robé la imagen, como quien dice, a esas dos personas. Y entonces la cuestión es, piensen que si yo esta foto o la coloco en un grupo, que puede ser en Facebook, o la comparto a través de Instagram, o la comparto a través de WhatsApp, ¿de qué manera podía trabajar con mis alumnos? ¿De qué manera podía utilizar lo básico que tiene el espacio de las redes, que es la comunicación, para tornar ese espacio también en una actividad educativa que abone al aprendizaje de los alumnos, que abone a mi enseñanza? Y entonces mucho para decir, bueno, podemos estudiar allí, no sé, hacer descripciones, incluso analizar y tratar de saber en qué estación están, en función de la ropa, no sé, puede trabajar quizás con perspectiva, o puede trabajar en matemáticas, porque si unimos lo que es la educación vial, nosotros podemos saber a qué altura están los semáforos, y podemos, mediante una red simple, tratar de aventurar a qué altura tiene esta persona. Es decir, una foto no puede dar pie como para generar muchas actividades, y utilizar los espacios de comunicación que nos dan las redes sociales, en los grupos, en los foros, para que nuestros alumnos dialoguen, construyen, crean, investiguen entre ellos y propongan soluciones. Esto es un ejemplo muy sencillo, quizás muchos de ustedes ya están trabajando con ejemplos mucho más elaborados, pero le quería decir que la sencillez no pierde su valor. Y por último, lo que les dije en nuestra primera reunión, no se olviden de la pregunta que queda para la última, de que si la mosca es un insecto. Ya por lo que leí en el chat de la última reunión, ya algunos van viendo por qué lado puede ir. Y bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 enredamos las aulas. Mientras me tomo un mate, a ver, Muy bien, Ricardo. Bueno, esta vez parece que nos dejaste a todos callados. Hubo poca pregunta. Se quedaron solo con la teoría con respecto a hacer las preguntas y no hicieron muchas en el chat. Más que nada querían confirmar si el autor del... lo tenía, lo anoté en un Word acá. Alguien preguntó. Ahí va, Jean-Marie Dru. Sí, ese es exactamente el mismo. El mismo. No es de la que pusieron. No es del área educativa, más bien del correcta. Pusieron respuestas más que preguntas. Sí. ¿Del lado del qué? Perdón, del marketing. Claro, sí, se trabaja con empresas. O sea, su concepto es aplicable a las empresas, pero
es muy interesante la manera en que maneja él la deducción, que puede ser bien aplicada en la educación, no como una conducta disruptiva, que puede pensar en una conducta desnorteada, sino como algo que uno empieza para cambiar algo que realmente hace mucho tiempo que está muy enraizado y que es necesario cambiar. Entonces ahí es un cambio abrupto, fuerte y necesario. Mariela dice si ya queda la tarea para la segunda parte. Y ahora Eso no. paso a eso, sí. Ahora paso a eso cuando... Alejandro muy, muy al principio te comentó que agregaría, además del docente, referido al contexto, ¿no? Sí. Agregaría, además del docente y el alumno, el contexto del alumno y el contexto del docente como actores también. El medio condiciona. Perfecto, es verdad. Sí, eso es lo que hace a la cultura. Sí, sí. Y Gabriela, con respecto a lo último de la foto, dice, en geografía, ubicación de la misma y cambios con una foto actual. También, perfecto. Lo que nosotros tenemos, la tecnología, a través de los viajes virtuales que nos pueden dar el Google, a través de los mapas de Google, bueno, nos permite trabajar en geografía sobre lo que queramos prácticamente, hacer recorridos, que es como si uno, bueno, utiliza el mismo recorrido que el autito de Google, que va yendo calle por calle y nos permite ver con ojos de turista lo que antes uno podía ver solamente en láminas, un video de libros. Sí, ubicación, geografía, trabajar con historia, matemática, se abren muchos caminos allí. Bien, antes de darle la palabra a Alejandra Pereira, algunos comentarios más. Adriana dice, quisiera saber si al preparar la clase virtual se toma en cuenta los diferentes aprendizajes en la escuela, se da mucho y se planifica diversificado. Termino con los comentarios, en todo caso después Sí. vos haces ahí un redondeo. Saibal, mirá, tenemos a Saibal acá, dice, tengo dudas sobre los equipos. Bueno, no, los equipos ya se habló al principio, después en todo caso redondeamos al final, hablamos sí al principio. Se va a subir la grabación, después Ricardo va a pasar el enlace. Irene dice, existe la palabra alteración cuando se habla de cambios en la educación, buscando nuevas maneras de enseñar y aprender. ¿Es lo mismo que quisiste decir con suscripción? ¿Hablaste de suscripción? No, capaz que se me entendió mal. Suscripción no. No. Estoy pensando que me pudo haber expresado mal o... Capaz que Irene después, en todo caso te dirá, a ver ahora, Irene, habla nomás. Lo puse abajo, me salió mal, disrupción. Ah, está. Sí, disrupción. Pero dice si alteración lo quisiste usar como disrupción. No sé exactamente el término que se utiliza ahora de alteración, por lo tanto no puedo decir si es disrupción. El término de disrupción ya Marie Drew lo está usando desde hace 20 o 30 años, no recuerdo bien. Me parece que el libro de él es del 80 y poco. Pero sí, puede ser posible, ¿no? La disrupción es una alteración de un orden establecido. Si la alteración se refiere ¿Por qué no? Sí. Porque no le gustaban decir innovación, porque dice que en educación innovar como que ya estaba todo escrito. El tema es buscar cómo llegar de alguna otra manera más interesante, más atractiva, impartir esos conocimientos. Entonces le habían puesto alteración, cosa que a mí me pone como media alterada porque me lleva eso en mi cabeza. Entonces yo prefiero, no sé, llamarle de otra manera. Pero está, como es disrupción también me lleva a eso, no sé, si hay un quiebre y un cambio. Creo que estoy entendiendo lo mismo. Disrupción también viene del área psicológica y eso es lo que puede llevar a unir un concepto con
con otro, pero acá se refiere a lo que yo digo, es quebrar lo tradicional, lo que está encastrado, que se presenta como inamovible para realmente hacer un cambio. Sí, y acá alguien puso, y perfectamente, ¿no? Quien escribió María Victoria, el concepto disruptivo lleva a la transformación, revolución o destrucción creativa. Bien, y si quieren lo podemos unir con la desconstrucción de la que habla Derrida también, y sí puede tener muchas ramificaciones. Pero acá lo que yo traté de hacer fue reforzar más el concepto de innovación educativa como fundamento de todo lo que significa el uso de tecnologías en las aulas. Bueno, plantean 2 o 3 que tienen alumnos con TEA que hacen en esa situación, capaz que quieran intervenir también. Sí, porque esta no es mi área, y agradezco si alguien pueda sí. Dicen, creo que en estos tiempos nos convocan a desafíos multidisciplinarios usando la situación particular de alumnos y docentes. Bueno, ahí se nos van un montón de comentarios, en todo caso después te los copio, Ricardo, porque se hace muy largo, y dejo la palabra a Alejandra, que estaba esperando hace un rato ya, con la mano levantada de estar acalambrada. Sí. Alejandra, pon el audio. Hola, sí, yo me quedé en la imagen 1, me quedé, que fue una cosa que nos dio para discutir un rato en nuestro grupo antes de hacer. Soy maestra de primer año de escuela, fui maestra de sexto mucho tiempo, y mi pregunta es, ¿por qué se desdibuja el rol del docente cuando se hace educación en línea? Porque yo escuché toda la disertación y a mí me parece dirigida a un público adulto, ¿no? Y se supone que en este caso estamos todos tratando de reinventarnos. Ahora mi pregunta es, vos tenés un niño que tiene un manejo bárbaro de las redes sociales, un niño o un adolescente, tiene un manejo bárbaro de las redes sociales. ¿En qué momento o con quién va a encontrar un criterio para poder explorar de manera crítica toda la información que le llega? El niño. ¿Dónde queda? ¿En qué parte queda el docente ahí? A ver, yo no sé si le comenté el sábado pasado, hace 15 días, cuando se habla de nativos digitales, inmigrantes digitales, que es una terminología que he aprendido mucho, con la cual yo no estoy muy de acuerdo. Básicamente porque, por más que al joven hoy se lo nombre como un inmigrante digital, algunas investigaciones han mostrado que la experticia que logra tener el niño o el joven con los recursos digitales se asemeja a lo que se llama la mancha de aceite en el agua. Sí, algo que se expande rápidamente por toda la superficie, pero tiene poca profundidad. Los adultos, en este caso los docentes, tienden a profundizar más en determinados usos. Y eso les da un mayor recurso o les da la posibilidad de ponerse a analizar algún otro recurso que de pronto los niños y los jóvenes no lo hacen. Por eso en su momento, de esa investigación que ya tiene casi 10 años creo, podía encontrar docentes que trabajaran con base de datos o con planillas electrónicas, y no tantos estudiantes que se iban a lo que podía resultar de un manejo más fácil e intuitivo con un profesor de texto o un presentador. O sea que, es decir, allí hay una diferencia, y ahí cabe al docente el rol de acompañarlo, guiarlo y orientarlo hacia otros usos. Es decir, no es caer en emplear un recurso rápidamente, sino por qué, cuáles son los criterios que nosotros queremos emplear. Ejemplo, en el Plan Ceibal se hizo hace unos años un concurso de creación de videos en base a, ¿cómo era el software? Scrap,
creo que fue uno de los que venía en las Ceibalitas. Ahora, ¿por qué? Era el software. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿por qué? Scratch. Ah, bien, no recuerdo, Scratch. Ahora, ¿por qué utilizar Scratch, que es un software que se emplea para programar, que tiene una base de programación por objeto, cuando un video es mucho más fácil crearlo con una cámara que tiene la propia, o que tenía la propia Cebalita, la primera toda, y tienen todas las otras hasta ahora? ¿Por qué no crear un video? Entonces, ¿cuál sería ahí la tarea docente? Orientar en la creación de un video. O sea, ¿cómo se crea un video? ¿Cómo se transmite a través de la imagen en movimiento? ¿Y cuáles son las mejores formas de transmitir una idea en función de una imagen en movimiento? Y a veces con cosas muy sencillas, y que no requieren audio, y son cosas tan sensibles que uno se genera todo el ambiente y crea expresiones en las cuales, en cosas que no tienen expresiones, que es el movimiento, que es la historia que se desarrolla simplemente con la gestualidad que va creando esa idea. Entonces yo creo que uno de los lugares donde el docente debe hacerse fuerza es en orientar el uso de la tecnología hacia los espacios que el estudiante pueda emplear y desarrollar como para poder aprender. Y aquellos espacios donde nosotros también podamos enseñar, obviamente, ¿no? Nuestra tarea es enseñar y articular los espacios para que el alumno pueda aprender de la mejor manera. Pienso que por allí, y entonces ahí sí adquiere sentido cuando te lo dice que el docente tiene que ser un guía, un facilitador, un organizador, un articulador de situaciones. Y entonces, claro, eso es más trabajo para nosotros, obviamente, porque vamos a tener que estudiar más, vamos a tener que empezar a analizar los recursos que tenemos, llegamos a las redes, pero cómo utilizamos, cómo orientamos a nuestro a que pueda aprender. Pero bueno, es decir, lo tenemos que hacer. Y eso tiene que partir también, en primera medida, de conocer a nuestros alumnos, que nosotros los llegamos a conocer, pero los llegamos a conocer hasta determinado nivel, porque un docente de educación media que tiene 15 grupos, 10, 15 grupos, que llega a tener 200, 300 alumnos, ¿cómo llega realmente a conocer ese alumno? Es muy difícil. A mí me costaba conocer a mis alumnos de magisterio, que eran 4 o 5 grupos. Me costaba muchísimo llegar a conocerlos a todos. Entonces, hay allí una cuota parte que le corresponde al sistema educativo y otra cuota parte que nos corresponde a nosotros, y pararnos desde esa posición, la de orientar. Y si quieren ver un ejemplo de cómo crear videos, que eso también se puede trabajar con alumnos con poquísimos recursos, pero casi, un gran recurso, la creatividad. Y después simplemente con una cámara. Y ahora, si quieren, le muestro uno de los videos que le he mostrado a mi nieto. No sé si alcanzo a responder todo, porque es bastante profunda la pregunta que me hiciste, Alejandra. No sé si he alcanzado a... Claro, pero yo sigo pensando lo mismo. ¿tá? Yo no me puedo apartar de mi mente de maestra. Y no debe es muy fácil cuando vos querés, por ejemplo, planificar un video en Scratch, querés trabajar con JFrame, vos podés darle las pautas, porque ellos son nativos digitales. ¿tá? Pero mi pregunta va mucho más específica. Si de verdad estamos educando en línea, cuando vos necesitás que el sujeto sea crítico con lo que lee, y estás perdiendo el rol del docente dentro de esa maraña que es la conectividad, internet, el alumno. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Sí, y no tenés por qué perder, no hay por qué perder ese hilo. No se olvide que ustedes, de alguna manera, como decíamos la otra vez, se enfrentaron de golpe a una situación que no buscaron.
Y si alguien podía estar preparado, pero no de un día para el otro como le tocó a todos. O sea, es natural que se sientan perdidos, confundidos, bueno, y muchos otros estados de ánimo, ansiosos, todo lo que quiera. Y la búsqueda de las mejores formas que podemos encontrar nosotros para enseñar a través de esta, requieren tiempo, y requieren tiempo de formación. Y no alcanza solo con la formación que hemos tenido en, en nuestra carrera como maestros, que orientada fundamentalmente al trabajo en un aula física, con pocos recursos tecnológicos. Sí, nos quitaron gran parte de esa formación y nos metieron en un ambiente para el cual no estamos preparados. Y nos falta esa formación. Y a eso es lo que hay que apuntar. Y estos espacios es lo que nosotros tratamos de hacer desde CLAE, el tratar de acercarlos en la medida que podamos, porque el tiempo no es mucho tampoco que le podemos dedicar, para abrir espacios de diálogo, de reflexión y empezar a buscar las soluciones. Pero lo primero es que nosotros también tenemos que buscar en nuestro propio espacio personal de aprendizaje de qué manera podemos aprender y continuar aprendiendo, y más sobre este tema. ¿Con quién podemos establecer un contacto y buscar vías alternativas? O sea, esas son cosas que van a tener que ir descubriendo, van a tener que ir formándose, van a tener que ir siguiendo cursos u otros cursos, porque por ahora, así como se está viendo, el futuro es lo que va haciendo, o sea, no hay demasiado tiempo, van a aprender a trabajar sobre algo que ya están trabajando. O sea que, de alguna manera, pusimos la carreta delante de los bueyes. Por ahora no hay... Bueno, Ricardo, Sí. no, por el tiempo digo, Sí. y porque te falta explicar lo de la tarea. Hay muchos comentarios que te van a quedar obviamente en el chat, más que preguntas, que capaz que vos después las retomás en el próximo encuentro o en alguno de los foros, pero no sé si querías ir redondeando por acá para pasar al tema de la tarea que te Sí, en queda. este caso lo tomamos y no, esto no significa que se cierre la discusión acá. Es decir, la mantenemos abierta y seguiremos conversando sobre este tema, porque la idea, como les puse en la presentación del curso, si andan buscando respuestas no las van a encontrar seguramente más preguntas y la oportunidad para generar y preguntarse más sobre el tema de la educación con las tecnologías. Les paso ahora a contar rápidamente de la... A ver, voy a buscar... de la segunda tarea. El tema es, supongo que ya algunos lo han visto, redes en las aulas, ¿no? Y el desafío es crear alguna actividad, puse actividades educativas en plural, pero en realidad es crear alguna actividad que se pueda desarrollar con apoyo en las redes sociales. Para eso, tienen material de consulta, que son estos dos, y estos que acá son como 5 o 6, son ejemplos y sugerencias de uso de redes educativas. Entonces, la idea es que se puedan dividir los materiales para consultarlos y en el grupo tener una idea general de todo, para a partir de lo que está colocado allí, lo que ustedes puedan traer, porque no tiene por qué coincidir con los materiales que están acá, con la experiencia que tengan, con la creatividad que puedan aportar. Lo importante es que piensen de qué manera puedo generar o podemos generar una actividad educativa apoyada en la red. Y después que logren llegar a eso, está en la evaluación. Bueno, acá está la consigna. Y acá
van a tener el espacio, como hicieron otra vez, yo acá no lo veo por los permisos que tengo, agregado una nueva entrada, creo que dice así, y la fecha es el 17 de mayo, si se va algún día más, no hay problema en eso. ¿Le queda claro sobre lo que es esta tarea? O sea, trata sobre el diseño de una actividad educativa que se pueda llevar a cabo con los alumnos, es una actividad ficticia, evidentemente, porque no les pido que la lleven a cabo, y luego subir la propuesta. Al igual que la otra, les pido que, si le da el tiempo, que hagan comentarios a dos en total, a dos trabajos de otros dos equipos. O sea, dos trabajos, no 2 por 2, 4, no, dos trabajos, nada más. ¿Esto le queda claro? Parece que sí. Sí. Bien, y reitero así rápidamente lo que decía de los grupos, para los que se pueden conectar tarde, que fíjense en la evaluación del tema anterior, en cada uno de los cursos que estén, que allí van a ver las personas que realizaron las tareas, y en aquellos que vean que si están solos o son solos dos, hay equipos en los cuales se pueden unir y volver a conformar los grupos de 6 integrantes. O sea, fíjense en acá, cuáles son los equipos. Si acá no aparecen, le dan un clic en la lupita y le va a aparecer más. Parece que fue hecho por una sola persona, fue hecho por Marcela. Marcela podría buscar en los otros equipos cuáles son los que son, o no son equipos, porque son individuales, son de 2 o son de 3, y unirse allá. Y para unirse, para escribir mail a los participantes, recuerden entrar en participantes. Si acá le aparece la vista de resumen, que es la que aparece por defecto, que no tiene los mails, cambien a detalles de usuarios. Y acá les va a aparecer el nombre de todos los participantes del curso con sus correos correspondientes. Y allí les van a tener una opción de enviar mensaje vía mail. Y lo otro que les sugería también es que empleen, cuando estén formando los equipos, el foro de socorro auxilio help, o para decir, somos el equipo 4, por ejemplo, somos 3 integrantes, fulano, fulano y fulano, y ahí abrir a que alguien que esté solo o alguno que sean en duplas se puedan unir. O sea que me gustaría que acá también, en este foro, quedara la conformación de cada uno de los equipos. Dos preguntas operativas te hacen por acá. Dicen, Lourdes, ¿dónde se suben los comentarios esos que hay que hacer de los trabajos? Ah, bien. Y había otro por ahí que se me fue. Después de cambiarse, ¿hay que avisar, si se cambian de grupo, hay que avisar en algún lado? Solo con que lo dejen establecido en el foro de socorro auxilio help, todos los integrantes del grupo alcanza. A ver, acá y en el trabajo, ¿no? En los nombres de los que entregan el trabajo. Los trabajos además van a quedar identificados. Acá tengo, entro a los trabajos, entro a este. Acá me aparece, tiene 5 integrantes, el nombre debe estar adentro en el propio trabajo, y acá donde dice comentarios, le doy un clic y se abre un espacio para escribir el comentario. Como decía, un aporte que sea valorando alguno de los aspectos, y otro que sea alguna pregunta que pongan en aprieto a los autores. Hay que guardarlo el comentario, ahí hay que darle guardar. Claro, al final después de escribirlo, acá debajo está el guardar comentario. Bien, van agradeciendo muchos en el chat, muchos aportes, Ricardo.
vamos capaz que redondeando. Bien, y yo creo que acá ya está para terminar. Ya estamos bastante pasada la hora. Y bueno, yo les quiero agradecer la permanencia, otra vez el aguante, gracias por acompañarnos. Y quedamos en Va a quedar contacto. subido el enlace después, ¿verdad? Eh, De la grabación. sí, después la terminamos de grabar. Y ya, bueno, ya con esto termino ahora acá